Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Johanna Bendaño Bernal y les vengo a hablar sobre el tema de la introducción a la evolución darwiniana. Charles Darwin, el fundador de la biogeografía moderna, y gracias a su libro que fue escrito entre 1831 y 1835, que fue llamado Viaje a un naturalista alrededor del mundo. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Él desarrolló un mecanismo simple para explicar esa relación entre la diversidad de estos organismos de la Tierra y cómo se podían observar cambios, y esos cambios podrían ser adaptativos hacia las especies para poder sobrevivir en su nuevo ambiente. También Darwin argumentó que todas las especies existentes de la actualidad y las que se extinguieron por alguna razón, que no lograron adaptarse al cambio de ambiente y a desarrollar y a tener como esa evolución para tener una adaptación. Mucho antes de que Darwin llegara con su teoría revolucionaria y sobre cómo fue la evolución o cómo se predecía la evolución de todos estos organismos, habían varias teorías que querían llegar como a darle la solución a esa incógnita. Aristóteles decía que todos los seres eran imperfectos y simplemente se movían hacia un estado perfecto, como buscaban esa adaptación a su medio y al cambio que se producía para poder sobrevivir. Wegener, él utilizaba sus fósiles para dar argumento a sus ideas, pero no tuvo unas conclusiones sólidas para dar inicio sobre la evolución de estas especies y de la historia de la vida. Luego seguimos con Lamarck. Lamarck fue el primer científico que se atrevió a afirmar que las especies van evolucionando a lo largo del tiempo y que esta constante evolución da lugar a la diversidad de los seres vivos. Esta idea era como la más sólida en el momento hasta que llegó Darwin y le dio más fuerza a esta idea. Darwin comparó animales y plantas de los Galápagos. Él observó patrones interesantes en la distribución y en las características de los organismos. Este viaje él lo hizo desde Inglaterra, donde podemos observar acá desde la estrellita. Él realizó un viaje de Inglaterra a Galápagos y de Galápagos a la zona de Ecuador, y en cada sitio él observó las especies, las diferencias y qué cambios podrían tener estas especies. Él afirmó que las especies que encontró tenían muchas semejanzas. Y se preguntó por qué los organismos de Galápagos se parecían más a los de América del Sur que a las otras islas, donde encontraron organismos diferentes que se parecían. Una de las especies que Darwin observó en las Islas Galápagos fueron los pisones.
los cuales determinó que los que tenían el pico grueso y grande comían semillas grandes, pero los que tenían el pico más delgado y mucho más pequeño y corto comían gusanos. Este patrón lo ayudó a confirmar todos estos cambios y adaptaciones que pueden tener las especies. Algunos pisones tienen los picos grandes porque tal vez en el sitio donde están las semillas abundan, como otros que tienen el pico pequeño y corto. Ellos no pueden sobrevivir consumiendo estas semillas, entonces ellos buscan otra manera de sobrevivir comiendo gusanos. Darwin también se refirió a un proceso en los grupos de organismos, que todas estas características que podían ser hereditarias de papá y mamá o de alguna descendencia, se podía hacer algunas modificaciones, como por ejemplo el colibrí, y cómo pudo haber obtenido como este tipo de evolución en su pico para poder sobrevivir en estos cambios de ambiente. Dice que en el proceso de la evolución y en el cambio en el transcurso del tiempo, podría repetirse muchas veces estas semejanzas o estas características genéticas, y estas se podrían ver presentadas en el árbol genealógico en un grupo de especies emparentadas, como lo son. Darwin también hablaba sobre la selección natural. Este mecanismo explica cómo pueden evolucionar poblaciones y de tal manera que pueden vivir en entornos con el paso del tiempo, en diferentes entornos, porque tienen las capacidades evolutivas para poderse adaptar. La primera característica que Darwin anunciaba en la selección natural son los rasgos a menudo que son heredables, como por ejemplo acá el ejemplo que muestran son dos mariposas de especies diferentes, de colores diferentes, que de un par de padres pueden trascender los genes y todas estas características genéticas a sus hijos, considerando que no todos son iguales. Unos pueden sacar los caracteres genéticos de la madre, del padre o combinados. La siguiente observación que hace Darwin es que dice que de esta descendencia puede sobrevivir, se produce más descendencia, como por ejemplo de la descendencia azul clara, azul oscuro, azul clara, rosado clara y rosado oscuro. De esa descendencia puede surgir muchas más especies. Y también nos podemos ver afectados como en los recursos limitados, como en la escasez de comida, en la escasez de hábitat. Su hábitat es se vuelve mucho más pequeño, hay escasez de parejas y todos los individuos comienzan a buscar ese medio de adaptación y cómo a buscar sobrevivir y poder reproducirse de otra manera. La siguiente descendencia que varía Darwin es que todos sus rasgos pueden variar. Como les comentaba antes, todas estas nuevas especies buscan su medio, adaptarse, y si ya no encuentran espacio o el medio ya es muy pequeño, ellos van a migrar a otros sitios.
para poder sobrevivir y poder adaptarse.